Muy buenos días y muchas gracias por su amable participación en este nuevo webinar del Comité Latinoamericano de Derecho Financiero COLADE. Les saluda Claudia Díaz Granados, directora jurídica de FELABAN, y en nombre de la Federación Latinoamericana de Bancos y de su comité COLADE les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar del COLADE, en el cual abordaremos un tema interesantísimo y del mayor interés y actualidad. De hecho, cada vez es de mayor actualidad. Se trata de la reciente turbulencia en los mercados bancarios y su impacto sobre la política regulatoria. Hoy estaremos de la mano de Andrés Portilla, a quien conozco y aprecio enormemente, director general del Departamento de Asuntos Regulatorios del Instituto Internacional de Finanzas, quien es un verdadero experto en el estudio y análisis de los temas relacionados con la agenda regulatoria global en materia financiera. Bienvenido, Andrés, de verdad es un honor y un gusto tenerte con nosotros en esta oportunidad. También está en este foro el señor Giorgio Tretenero Castro, secretario general de FELABAN, que nos dará un saludo de bienvenida introductorio. Adelante, doctor Giorgio, y muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecer pues, a todos los presentes por conectarse a este tema de tanto interés general. Quiero saludar especialmente a Andrés Portilla, que siempre nos acompaña en estos eventos importantes, al Comité Latinoamericano de Derecho Bancario y a todos ustedes participantes, ¿no? Quiero hacer una pequeña, muy breve introducción sobre las crisis financieras, que han sido pues, un tema de mucho interés para el estudio académico y para aquellos que saben que en este mundo nadie está exento de las mismas. Y como antesala a esta exposición de Andrés Portilla del IIF, a quien agradecemos nuevamente su presencia el día de hoy, quiero destacar a toda la audiencia que esta federación hace también su pequeño aporte académico a toda esta discusión con un documento que pronto se lanzará dentro de su edición serial del Informe Económico Bancario número 26. Desde ya los invito a que lo descarguen y lo lean y lo analicen como un complemento a la nueva crisis que se avisoró en marzo pasado. En el mismo hacemos un recorrido desde el punto de vista financiero sobre algunas causas que hoy se identifican a la caída de al menos 3 entidades bancarias en marzo de 2022. Estamos en www.felaban.net. Y solo un breve resumen, ¿no? COVID-19, escasez de recursos, desempleo, siendo una cronología, la guerra Rusia-Ucrania, que tuvo un fuerte impacto más en Europa y después en el mundo, por supuesto, el crecimiento sostenido de la inflación, por ende la contramedida de alza de tasa de los bancos centrales, el impacto que está teniendo esto en la demanda crediticia y por supuesto en el que va a venir en el normal crecimiento de mora o impagos, la desvalorización de bonos tesoro que Andrés nos contará los efectos e impactos que ha tenido en Estados Unidos principalmente, la quiebra de 3 bancos de Estados Unidos y una en Suiza. A esto sumado las tensiones geopolíticas, China, Taiwán, etcétera, Corea del Norte mandando misiles, y ahora la última noticia es que se avisoran unas caídas en los PBI globales y con una permanencia consistente de aún la inflación, y lo que más me preocupa es los posibles y cada vez más probables recesiones en Norteamérica, Latinoamérica y en Europa, que parece que se avisoran cada vez con mayor probabilidad. Entonces, lo que estamos viendo es lo que se mantiene constante, es una incertidumbre. Y para adaptar esto, una cita de Winston Churchill, dijo, es posible ni siquiera estemos al final del principio. No sabemos qué pasará mañana. Y cuando esto sucede, la regulación se vuelve pendular, se hace una desregulación en 2017 con los 2 Frank en Estados Unidos, por ejemplo, y vendrá a ajustar las tuercas y pondrá más regulación y controles a la banca. Entonces aquí las preguntas que se me pongan en la cabeza aprovechando esta importante presentación es, ¿hasta dónde será conveniente hacer estos ajustes a la banca? ¿Quiénes pagarán esta cuenta? ¿Los clientes? ¿Los mercados? ¿La banca pequeña resistirá estos embates? ¿Estas nuevas reservas requeridas?
¿Cuánto afectarán los roles de la banca? ¿Quedarán fondos para la innovación y tecnología que se necesitan en estos tiempos? ¿Qué pasará con la búsqueda y retención de capital humano talentoso necesario para que esta rueda siga funcionando de una manera eficiente? Entonces, ¿qué medidas paliativas deberían considerarse para minimizar estos impactos? Aquí se me ocurre, ¿no? Indispensable el governance, las unidades especialistas como la de riesgos y seguridad tecnológica certificadas en sus capacidades e independencia, que no pase lo que pasó con el Signature, que no tenía responsable de riesgos, por ejemplo. O sea, ¿qué buscamos? Una supervisión bancaria eficaz, más que una serie de regulaciones. Con más regulación generará más concentración bancaria en grandes bancos y por ende afectará la actividad financiera. Se la dejo difícil a mi amigo Portilla. A ver cómo resuelve estas dudas que estoy poniendo en la mesa. Bueno, celebramos pues que en nuestra región, por lo menos en América Latina, en el presente siglo estamos lejos de episodios aún de esta naturaleza. Hay una combinación de mayor estabilidad macroeconómica, unas economías con una mejor salud. En buena parte del siglo XX, una banca central independiente, que es lo que defendimos y nos ha servido, una mejor calidad de regulación y supervisión financiera de nuestros países, así como una destacada gestión pues, de los administradores bancarios, nos ha llevado pues, a evitar y alejarnos de estos siniestros episodios de las crisis bancarias. Por esto, tan importante defender nuestras instituciones en cualquier intento político de romper esta independencia. Sin más preámbulos, me permito darle la palabra a Andrés Portilla para que nos dé más luz sobre este asunto que es importante para todos. Bienvenido, Andrés, y te la dejo ahí complicada. Muchas gracias, doctor Giorgio. Antes de que Andrés Portilla nos dé su visión sobre este tema tan importante, es solo una breve presentación de su hoja de vida. Él es, como mencioné antes, el director general del Departamento de Asuntos Regulatorios del Instituto Internacional de Finanzas, la Asociación Mundial de Entidades Financieras con base en Washington, la cual reúne las principales entidades financieras a nivel mundial con más de 470 miembros en 70 países. El Departamento de Asuntos Regulatorios del Instituto se ocupa del análisis y manejo de los principales componentes de la agenda regulatoria global en materia financiera, incluyendo las normas prudenciales, capital mínimo y liquidez para las industrias bancarias, de seguros y de valores. Andrés está a cargo igualmente de coordinar el diálogo y colaboración del IEF con las autoridades de regulación y supervisión a nivel internacional, incluidos el Comité de Basilea, el IAS, el IOSCO, así como organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. El doctor Portilla ha trabajado en asuntos de regulación financiera a lo largo de los últimos 28 años. Su experiencia profesional se ha desarrollado en Colombia, Europa y los Estados Unidos. El doctor Portilla es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con especialización en legislación financiera. Cuenta con un máster en Derecho Comparado de la Universidad de Pensilvania y máster en Administración de Negocios de la Universidad Bocconi en Milán, Italia. Bienvenido de nuevo, Andrés. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos ansiosos por escuchar tus reflexiones y comentarios sobre este tema tan relevante. Antes, para nuestros asistentes, tenemos habilitado el chat donde podrán formular sus preguntas, las cuales con mucho gusto le transmitiremos al doctor Andrés Portilla al final de su presentación. Giorgio, Claudia, muchísimas gracias y muy complacido de estar aquí con ustedes. Muy de actualidad, como lo comentábamos con Claudia antes de iniciar formalmente la sesión, ya que, como ustedes pudieron ver, tuvimos un episodio más de la quiebra de un banco aquí en los Estados Unidos hace solamente 2 días. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Y espero. ¿Me confirman si se ve correcto, Claudia? Dar por favor en el display. En el display, por favor. Ahí. No, hay que escoger la primera opción.
Ok. Darle clic, por favor. Otra vez en el display. Estoy teniendo... El primero, el display. El primero. Ahí. Sí. Otra vez. En el primero. En la primera opción. Eso. Ahí, donde le ibas a dar clic. Exacto. Y en la primera, darle clic, por favor. Ya. No visualiza. A ver, otra vez la opción. Dale, dejar de compartir. Listo. Ahora otra vez, de nuevo, compartir pantalla. Ok. ¿Me confirman, por favor? Darle clic en la opción de, exacto, ahí. No está respondiendo por algún motivo. Había funcionado bien en el momento de la práctica y... discúlpeme. No está, como usted ve, no me está respondiendo. Ok, déjenme... Intento una vez más, perdón. Si no, envíesela a Claudia para que ella, David, te la vaya pasando lámina por lámina. Perdón. Okay. Si quieres la puedes cerrar y abrir de nuevo. ¿La Sí, cierras? eso es lo que estoy haciendo. Listo, perfecto. Okay. No. O ahí a través del chat le coloqué el correo de aquí del máster, mi correo, para lo pasamos desde acá, sin ningún problema. ¿Por dónde lo...? En el chat, se lo mandé en el chat directamente a usted. Ok. Un mensaje directo. El miércoles nos quedó perfecto. El miércoles 10 de la En el mañana. chat, ok. Al presidente y los dos vicepresidentes. Vamos a citar a Estel, a Laura, a Alfonso. Discúlpenme. Ok. Se la he mandado en este instante. Perfecto, ya visualizamos. Sin embargo, déjeme intentar una vez más. ¿Me confirma que ve ahí?
¿correcto? Ahora sí, correctamente. Perfecto, adelante. Discúlpenme, todo había funcionado perfectamente cuando hicimos el ensayo y ahora encontramos, como siempre, problemas técnicos. Bueno, muy rápido pasemos a lo que ha sucedido. Giorgio lo explicaba muy claramente, hay unos factores comunes en esta crisis, pero si tenemos una visión, llamémosla histórica, vemos un primer episodio, y el primer episodio fue la falla de Silicon Valley Bank. Esto fue lo que nos desencadenó esta serie de recientes quiebras aquí en los Estados Unidos y posteriormente en Europa. Factores comunes, ¿qué ha sucedido? Como Giorgio lo decía, venimos de una etapa histórica donde tuvimos un episodio que cambió toda la economía, como fue el COVID-19, un evento que paralizó la economía, que paralizó las inversiones y que representó para las compañías y para los hogares, digamos, una suspensión de la actividad económica y sobre todo una suspensión de las actividades de inversión. Esto nos llevó a que, por ejemplo, la mayoría de los recursos financieros fueran a ser depositados en el sector bancario. No había actividades de inversión, no había inicio de nuevos proyectos, no había actividad económica, así que lo único que podíamos hacer era parquear estos recursos y el sitio natural donde hacerlo fue el sector bancario. Entonces tuvimos un crecimiento desproporcionado de los depósitos bancarios. Segundo, muy poca demanda de crédito. Como lo decía, poca actividad económica, poca demanda de crédito, y entonces todos estos depósitos que llegaron a los bancos tenían que ser invertidos. No había manera de colocarlos a través de crédito en la economía, por lo cual inversiones, en algunos casos a corto plazo y en muchos casos a largo plazo para tratar de obtener la mayor rentabilidad posible. ¿En qué tipo de instrumentos? Principalmente bonos soberanos, ¿no? Instrumentos emitidos por los distintos gobiernos o algunos instrumentos respaldados por créditos hipotecarios, pero principalmente bonos soberanos, que eran, como ustedes saben, pagando en ese momento muy poca rentabilidad porque estábamos en una época de muy bajas tasas de interés. Y todo esto comienza a cambiar cuando tenemos un cambio de política monetaria, tenemos preocupación sobre una incipiente inflación, lo que lleva a las bancas centrales de todo el mundo, casi de manera coordinada, a comenzar a subir las tasas de interés, ¿no? Este fenómeno, tuvimos 12, 15 años de bajas tasas de interés y tenemos a la banca central en cuestión de 6 meses, 9 meses, un año, reversando toda esta política de 15 años atrás con un incremento muy significativo y sobre todo muy rápido de las tasas de interés, y todavía lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo con las decisiones que va a tomar la Fed en los próximos días. Esto nos lleva a los episodios de quiebra de estos bancos, donde tenemos Silicon Valley Bank en marzo de este año, que ha sido la tercera más grande quiebra en la historia de los Estados Unidos. Hace 2 días tuvimos la segunda quiebra más grande de los Estados Unidos, que fue First Republic. La única más grande que estas fue Washington Mutual durante la gran crisis financiera del 2008. Entonces, ¿qué tenemos? Las características de estas quiebras, de estas fallas de entidades financieras, se producen porque estas entidades tienen, por lo menos aquellas que ocurrieron aquí en los Estados Unidos, Credit Suisse es distinta. Tenemos 3 factores homogéneos, características comunes de estos 3 tipos de entidades. Entonces, la primera es tener un modelo de negocios concentrado, es decir, tener una base de clientes y un modelo de negocios sin ninguna diversificación, estar concentrados en un sector particular. En el caso de Silicon Valley Bank, era el sector de nuevas tecnologías de Silicon Valley y también el sector de biotecnología, ¿no? Pero no tenían diversificación más allá de este tipo de clientes. Ahora vemos en retrospectiva un muy mal manejo del riesgo de tasa de interés y vemos también como característica común una proporción muy baja de sus depósitos protegidos o cubiertos por el seguro
de depósitos. Entonces tenemos en el caso de Silicon Valley, lo vemos ahí en la gráfica, como la zona oscura nos representa los depósitos no protegidos por el seguro de depósito y la banda un poquito más clara, la proporción que estaba protegida. Más del 96% de la base de depósitos de este banco estaba por fuera del seguro de depósito. Y al mismo tiempo tenemos este fenómeno que les decía de la inversión de los activos en instrumentos de muy poca rentabilidad, en muchos casos a largo plazo, la mayoría de ellos bonos del tesoro y en algunos otros, algunos instrumentos respaldados por créditos hipotecarios. La característica desde el tipo desde el punto de vista contable eran, esto lo teníamos en el portafolio que va a vencimiento de estos instrumentos, ¿no? El held to maturity en inglés. Y ustedes ven cómo ha crecido ese portafolio a partir del año 2020. Nos referimos otra vez a la época del COVID, como se los explicaba, y un crecimiento absolutamente desproporcionado en inversiones en este tipo de instrumentos. Aquí lo vemos desde otro punto de vista. Miren el punto de vista de los depósitos no protegidos por el seguro de depósito, como a partir del final de la crisis del 2008, 2009, 2010, ustedes ven ahí un crecimiento significativo de la proporción de depósitos que no están protegidos por el seguro de depósitos. Y al mismo tiempo vemos aquí en el lado derecho la proporción de los activos que están invertidos en bonos soberanos. Miren ese comportamiento a partir del año 2010 y cómo ha crecido la proporción de los activos que están invertidos en bonos del tesoro. Y aquí vemos otra gráfica en el caso de Silicon Valley Bank, como a partir de finales del año 20, un crecimiento desproporcionado del nivel de depósitos que recibió esta entidad. Ustedes ven cómo se triplica su nivel de depósitos en solamente 2 años. Ven ahí ese crecimiento muy marcado. Y después, a partir de finales del año pasado, donde comienzan a salir esos depósitos. ¿Qué sucedió? A partir del finales del año pasado, estas entidades comienzan a tener un poco de presión por parte del mercado. Algunos de sus depositantes comienzan a estar un poco nerviosos y comienzan a retirar. Entonces, una salida rápida de depósitos para esta entidad, sobre todo como resultado del mercado de observar cuánto estaban creciendo sus pérdidas no realizadas en este portafolio de inversiones de bonos soberanos. Ustedes lo ven ahí en la gráfica, como a partir del año 2022, estas pérdidas aún no realizadas en este portafolio de held to maturity comienzan a crecer de manera significativa a niveles, en el caso de Silicon Valley Bank, de más de 16 billones de dólares. ¿Qué sucede? ¿Cómo responde el banco ante esta situación? Entonces, esta es el clásico situación donde un evento que es típicamente de liquidez se nos convierte en un problema de capital. Entonces, salida de depósitos, los clientes se ponen nerviosos, comienzan a retirar sus depósitos. Estos depósitos comienzan a salir de manera muy rápida. El banco se encuentra sin la liquidez necesaria para poder responder a estos requerimientos de sus depositantes. El banco entonces tiene que vender parte de sus activos para obtener liquidez. No tiene otros activos que estos bonos soberanos que han perdido valor significativamente porque fueron adquiridos en el momento en que habían bajas tasas de interés. Ahora nos encontramos con tasas altas en el mercado. El valor presente de estos portafolios se reduce significativamente. El banco vende estos bonos soberanos, los vende a descuento porque el valor a precio de hoy es inferior al valor por el cual lo habían adquirido.
con lo cual realizan una pérdida, obtienen los recursos de liquidez, pero al mismo tiempo realizan una pérdida que inmediatamente va a disminuir su posición de capital. El banco dice, no hay problema, nosotros vamos a salir al mercado y vamos a colocar nuevas acciones y vamos a recuperar ese capital. Cuando salen al mercado, los potenciales inversionistas miran la situación financiera del banco, se encuentran que hay estas pérdidas no realizadas, continúan a crecer de manera desproporcionada, se ponen nerviosos y no encuentran inversionistas. Así que no pueden recuperar capital y ahí sube el pánico general. Este banco pierde 46 billones de depósitos en un día, el día jueves, y el día viernes iban a perder ya 100 billones. Con lo cual, entran las autoridades a intervenir esta entidad. Aquí en la gráfica les muestro que sus niveles de capital regulatorio eran todavía, digamos, cumpliendo con los mínimos requeridos por las autoridades, pero, como les decía, un problema de liquidez después se les convirtió en un problema de capital. ¿Cómo resuelven las autoridades este problema? Este viernes de marzo intervienen la entidad y utilizan una herramienta que existe en la legislación de los Estados Unidos, por lo cual declaran una excepción de riesgo sistémico, con lo cual les permite anunciar al mercado que la totalidad de los depósitos, entonces no solamente hasta el límite, llamémoslo normal, de seguro de depósito, que en los Estados Unidos es $250,000 por cuentaviente, sino que entran a anunciar que la totalidad de los recursos, el 100% de los depósitos está garantizado por el Estado, ¿no? Para evitar que continuaran a salir esos recursos, pero sobre todo para evitar un pánico financiero con otras entidades financieras. Al mismo tiempo, anuncia una línea de crédito en unos términos bastante favorables, con lo cual cualquier entidad financiera en los Estados Unidos puede entrar, acceder a esta línea de liquidez, dando como colateral, como garantía estos bonos del Tesoro sin ningún tipo de descuento, al 100%. Con lo cual se asegura que si hay requerimientos de depositantes que quieren sus recursos, las entidades siempre van a tener disponibilidad de recursos por parte de la Reserva Federal a través de esta nueva línea de liquidez. Para asegurar la estabilidad financiera global, también se ofrecen líneas de swap a bancos en otras partes del mundo, y entonces entra el FDIC, la autoridad de resolución aquí en los Estados Unidos, a encontrar un comprador para este banco, lo cual finalmente lo hicieron en marzo 27. Tenemos el caso de Signature Bank, el segundo banco que falló ese mismo fin de semana, y ahora tenemos hace 2 días el caso de First Republic. First Republic es un banco con unas características bastante similares a Silicon Valley Bank. En este caso, no es que su base de clientes sean las entidades de tecnología, las empresas de tecnología, sino es el sector, llamémoslo, de más alta calidad económica, ¿no? Es un banco para ricos, digamos. Sobre todo en California y en Nueva York, con una base de clientes, como decía, bastante concentrada en los sectores más pudientes de la sociedad. Este banco ha perdido, como reacción a Silicon Valley Bank, teniendo características similares, es decir, una base concentrada de clientes y inversiones gigantescas y casi monolíticas en bonos del Estado y en títulos respaldados por hipotecas, con las mismas características que les decía, es decir, adquiridos en un momento de bajas tasas de interés, portafolios que a valor presente en el momento han perdido un valor significativo, con unas pérdidas no realizadas gigantescas. Este banco en 2 meses logró perder 97% de su capitalización, ¿no? Era un banco que estaba
tenía una capitalización de 25 billones de dólares en febrero y el día de antes de ayer tenía una capitalización de 650 millones. Ha perdido casi el 98% de su capitalización precisamente por la preocupación del mercado respecto de su calidad. Había experimentado 100 billones de dólares de pérdidas de depósitos, ¿no? Sus clientes habían decidido mover todos sus recursos a otras entidades. Esta situación llevaba varios días, como les digo, fue reacción inmediata a lo que sucedió con Silicon Valley Bank. El 13 de marzo se intentó un rescate por parte de la banca privada, sin intervención de las autoridades, a través de una inyección de recursos como depósitos por parte de los grandes bancos americanos, incluido JP Morgan. Depositaron 30 billones de dólares para darle liquidez a este banco. Y sin embargo, esta solución no fue exitosa y el mercado no le creyó y los depositantes continuaron a retirar los recursos. Esto llevó a que el día lunes de esta semana el banco fuese intervenido, grandes negociaciones durante el fin de semana y se logró un acuerdo con JP Morgan para la adquisición de este banco con ayuda del Estado a través de garantías, ¿no? Garantías respecto a la calidad de algunos de los activos. JP Morgan, de todas maneras, parece que hizo un buen negocio en la adquisición de este banco. Los factores comunes que hemos ya descrito nos llevan a que en este momento en el mercado americano exista todavía preocupación respecto de este rubro que se llaman los bancos regionales. Bancos que son de un tamaño significativo, bancos que en algunos casos, como las 3 entidades que fallaron, tienen una gran proporción de sus depósitos más allá del límite del seguro de depósito, por lo cual una proporción importante de sus depósitos no está cubierta por el seguro de depósito, y un portafolio de inversiones, sus activos excesivamente concentrados en instrumentos de largo plazo a baja tasa de interés, con las pérdidas no realizadas que les decía en ese portafolio de hold to maturity. Entonces, el mercado continúa a examinar banco a banco cuál se parece a estos bancos que fallaron recientemente y le ponen presión. Tenemos que este sector de los bancos regionales ha perdido casi que más del 40% de su capitalización este año en los Estados Unidos. Un par de entidades todavía siguen, digamos, bajo la lupa por parte de los inversionistas y del mercado. Esperemos que la situación se normalice, pero como les digo, todavía hay incertidumbre en el mercado. Y esto ha llevado a que haya una salida de recursos de estos bancos regionales hacia los bancos grandes, llamémoslos. Rápidamente miremos el caso de Credit Suisse. ¿Qué sucedió? Credit Suisse llevaba una historia de eventos negativos, de pérdidas significativas por operaciones que ha realizado en los últimos años, lo cual ya había llevado a que varios de sus clientes comenzaran a buscar otras entidades, a sacar sus recursos. Entonces hemos tenido una pérdida de depósitos importante por parte de Credit Suisse. El entorno internacional se complica, los mercados se asustan y comienzan a buscar, bueno, ¿cuál es el banco débil no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Europa? Y el primero en ser identificado es Credit Suisse, les repito, por motivos que llevaban ya varios años, pero que llevaron a una pérdida acelerada de depósitos y de recursos por parte de sus clientes y a que este banco entrara bajo presión por parte del mercado. Las entidades suizas tratan de inyectarle liquidez al banco, ofrecen una línea de liquidez, la cual lamentablemente no fue exitosa en lograr calmar los ánimos.
Tenemos entonces que entra a ser intervenida esta entidad, y algo muy importante que sucede en este caso es la entidad no viene a ser resuelta a través de los mecanismos de resolución, sino se opta por una, llamémosla, venta forzada a UBS, que acepta adquirir a Credit Suisse. Y una característica muy importante en la manera en cómo fue resuelta esta entidad es que decidieron hacer el famoso bail-in, o la utilización de los recursos que inversionistas en este tipo de bonos convertibles, los famosos COCOs, fueron afectados. Estos recursos fueron aplicados a la resolución de la entidad por más de 17 billones de dólares. Entonces, los inversionistas perdieron sus recursos. Estos recursos fueron aplicados en la resolución de esta entidad, pero sin embargo, eso se hizo antes de haber afectado a los accionistas de la entidad. Los accionistas no pierden sus inversiones, los accionistas reciben acciones de UBS en esta transacción. Las personas que digamos que asumieron el costo de la falla de esta entidad fueron estos inversionistas en estos bonos convertibles de esta entidad, lo cual representa, como lo muestro acá, una inversión en la jerarquía, en la, digamos, la jerarquía tradicional en la manera que una quiebra o resolución de una entidad financiera funciona. Como ustedes saben, tan pronto hay una quiebra, el primer rubro que viene a ser afectado es el capital de los accionistas, y de ahí comenzamos a subir a través de la jerarquía de los distintos acreedores de la entidad. En este caso, se protegieron a los accionistas y se utilizaron 16 billones de dólares que existían en estos bonos convertibles por parte de los inversionistas. Esto ha causado grandes aprietos para el mercado de este tipo de bonos en Europa y en Asia, y ha puesto presiones para los bancos que quieren emitir este tipo de bonos convertibles. Pasemos entonces rápido a lo que nos interesaba, que es, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de estas fallas en la política regulatoria? Bueno, como lo pueden ver, en Estados Unidos la reacción ha sido inmediata. Hubo sesiones en el Congreso, hubo sesiones especiales donde los reguladores fueron llamados a deponer en el Congreso, y la Casa Blanca a finales de marzo produce unas resoluciones en la cual atribuye la culpa de esta pérdida inicialmente a algunos cambios regulatorios que han sucedido en los últimos años, pero sobre todo anuncia que la Fed y el FDIC van a hacer un examen riguroso de lo que sucedió y sacar conclusiones. Esos reportes salieron el viernes pasado, entonces estamos muy a tiempo de analizar lo que la Reserva Federal concluyó. Básicamente 4 conclusiones principales. La principal es que el management y los directivos de estos bancos completamente fallaron en sus actividades de dirección y de gestión de estas entidades. Sobre todo un manejo del riesgo de tasa de interés muy pobre. Estos bancos no contaban con digamos, instrumentos derivados que los protegieran por este tipo de riesgos, tenían excesivas concentraciones, bueno, en general una gestión de riesgos muy deficiente. Vemos cómo la misma Fed dice, tuvimos fallas de supervisión. Nosotros como supervisores, la Fed, fallamos, fuimos muy lentos, fuimos muy tímidos, fuimos demasiado burocráticos internamente para tomar decisiones y no le pusimos presión suficiente a este tipo de entidades. Cuando estas deficiencias fueron evidenciadas, porque hay muchas pruebas de que la Fed había observado estas deficiencias,
Dice, fuimos muy tímidos en la manera en que nos relacionamos con este banco, no les pusimos presión, no les llamamos la atención de manera inmediata. Y finalmente, la Fed atribuye también parte de la culpa a cambios regulatorios que han sucedido en los Estados Unidos en el año 2018, por el cual para este tipo de bancos, por debajo de 250 millones de capital, llamémoslo los bancos medianos, entre 100 y 250 millones, establecimos un régimen de regulación y de supervisión mucho más laxo respecto de lo que tienen Citibank o Wells Fargo o los grandes bancos. Estos cambios debilitaron la regulación y resultaron, a manera de ver de la Fed, finalmente en la falla de estos bancos. La Fed trae algunas conclusiones iniciales respecto de cambios en la regulación. Bueno, en la parte de supervisión dicen, tenemos que cambiar la supervisión, tenemos que ser mucho más exigentes, tenemos que ser mucho más incisivos. Entonces nos podemos esperar un cambio en la supervisión que se va a convertir cada vez más conservadora y más estricta. Pero respecto a los cambios de la regulación, entonces, revisitar esta decisión desde 2018 de otorgar a este tipo de bancos medianos una regulación, llamémosla, más laxa respecto de los bancos grandes. Esto requerirá cambios en la regulación, de la legislación aquí en Estados Unidos, así que no es claro que esto pueda suceder rápidamente. Vamos a cambiar posiblemente el manejo del riesgo de tasa de interés y tal vez atribuir o establecer cargos de capital respecto de estas pérdidas no realizadas en estos portafolios donde los instrumentos se llevan hasta su vencimiento, el held to maturity. Posiblemente entonces capitalizar esos riesgos de alguna manera y ser mucho más estrictos en el manejo del riesgo de liquidez a través de pruebas de estrés o inclusive reexaminando algunas de las herramientas de tasa de interés que tiene la supervisión, como el LCR, que hace parte del marco de Basilea. El FDIC, que maneja el seguro de depósito, dice, bueno, también en temas de seguro de depósito tenemos que tal vez traer algunas conclusiones. La principal es la manera en que los depósitos se mueven, ¿no? La velocidad en el retiro de los depósitos. En el caso de Northern Rock, como ustedes se acuerdan, en el año 2008, más o menos el cálculo que hacía el supervisor es que tomaba más o menos 15 minutos cerrar una cuenta bancaria. Esa era más o menos la periodicidad con la que calculaba el seguro de depósito, de cuáles iban a ser, cuánto se demoraba una corrida bancaria. En estos casos que vimos, como les decía, en un solo día, Silicon Valley perdió 46 billones. Y esto porque estos retiros de los depósitos se hicieron a través de mecanismos digitales. La gente no tenía que ir a hacer fila al banco, sino lo hacía desde su casa. Y la velocidad con la cual suceden estas crisis bancarias se ha transformado de manera significativa. Entonces hay un cambio total de paradigma respecto de lo que era la quiebra de un banco en el pasado y lo que es la quiebra de un banco, en los cuales los canales digitales tienen un papel muy importante. También el papel de social media, ¿no? Y a través de cómo se transmiten la información financiera, cómo se transmite el pánico financiero con canales que son mucho más veloces de lo que tradicionalmente era antes, que era leer en el periódico el día siguiente que este banco tenía algunos problemas. Entonces, el FDIC entra también a examinar si deben haber cambios en el seguro de depósito, y en este momento en los Estados Unidos se está haciendo la pregunta, ¿no? ¿Debemos pasar a una situación en la cual el seguro de depósito debe cubrir el 100% de los depósitos? Y ahí entonces la pregunta es, ¿quién entra a pagar el costo de esta cobertura? O cambiar en algún sentido
hacer una diferenciación respecto al tipo de depósitos, ¿no? Entonces, una cosa es el depósito del cuentaviente individual, retail, y otra son los depósitos de las empresas con la cual pagan nómina y pagan sus gastos operativos, para los cuales entonces el límite tradicional aquí en los Estados Unidos, $250,000, no aplicaría, sería demasiado bajo. Entonces, digamos que para ese tipo de depósitos establecer una cobertura mucho más grande, es decir, por poner un ejemplo, $1 millón para este tipo de cuentas en los bancos. No hay decisiones, son solamente preguntas en este momento, pero esta crisis está llevando a reconsiderar el seguro de depósito en los Estados Unidos y probablemente en otras partes del mundo. Basilea y el Fondo de Estabilidad Financiera han ya anunciado ejercicios de traer de análisis y de tal vez destilar lecciones de estas crisis y potencialmente cambios en la regulación. Algunos de ellos ya los veíamos propuestos por la Fed, pero claramente la pregunta es, ¿debemos cambiar el tema de la capitalización del riesgo de tasa de interés? En este momento, ustedes saben, se maneja a través del pilar 2 y no del pilar 1 de capital. Entonces se preguntan, ¿tenemos que tener cargos de capital directos por este tipo de riesgo? ¿Debemos capitalizar esas pérdidas no realizadas en el portafolio de hold to maturity? ¿O debemos reconsiderar los niveles de capital de Basilea e inclusive aumentarlos más allá? En el tema contable, esta clasificación entre portafolios de hold to maturity y portafolios, digamos, a valor presente o de fair value, pueden haber cambios o reconsideración respecto a la clasificación contable de este tipo de portafolios. Como les decía, examinar si las herramientas del RSR y otras en el marco de Basilea para el riesgo de liquidez deben ser ajustadas, sobre todo para reflejar cuánto ha cambiado la velocidad de los depósitos y si las herramientas que tenemos, digamos, son anticuadas o están basadas en presupuestos que no corresponden con la realidad de hoy del sistema bancario. Como les decía, cambiar el seguro de depósito y también entrar a analizar al momento de entrar a resolver las entidades financieras, si es necesario tener herramientas tales como las que utilizaron el regulador suizo, por el cual, digamos que tuvo mecanismos alternativos al mecanismo tradicional de resolución de entidades financieras, pero sobre todo, cómo responder a crisis financieras que van a ser a partir de ahora mucho más rápidas y que van a tener un carácter casi que eminentemente digital respecto o como resultado de la digitalización de la banca y de el acceso inmediato a los depósitos por parte de los cuentavientes a través de mercado de instrumentos digitales. Claramente el tema de la gobernanza y el tema de, bueno, cuáles son los incentivos para los directivos de las entidades financieras y en algunos casos cómo afectar, por ejemplo, su remuneración como un resultado de manera retroactiva. Algo que ha causado mucho estupor aquí en los Estados Unidos ha sido como en el caso de Silicon Valley Bank, un banco que se encontraba ya en una situación bastante precaria, logró al inicio de año repartir grandes utilidades y repartir grandes bonos a sus directivas, quienes ahora estos bancos han quebrado, pero ellos todavía cuentan con esos recursos que recibieron como compensación a principio de año. Termino entonces con la pregunta que hacía Giorgio. Bueno, la respuesta adecuada entonces es apretar en la regulación. ¿Quién paga si esto sucede? Y para esto tal vez traigo a colación el discurso del gobernador de Banca de Inglaterra hace 2 semanas aquí en el instituto, durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario, donde decía, podíamos tomar esa opción, pero esa opción nos va a representar menos crédito, nos va a presentar menos financiación para la economía en un momento que estamos a punto de entrar en una recesión y en la cual necesitamos
la banca que pueda respaldar a la economía, que pueda proporcionar crédito. Así que él desaconsejaba de apretar la regulación prudencial y decía, más bien nosotros, reguladores, cerciorémonos que contamos con las herramientas necesarias para entrar a resolver una crisis de manera efectiva, pero no optemos por aún más regulación prudencial, porque nos va a costar para la economía, nos va a costar en la facilidad y disponibilidad del crédito en el momento en que más lo necesitamos. Claudia, Giorgio, abierto a preguntas y comentarios. Claudita, creo que hay una pregunta del público. Sí, señor, hay una pregunta larga del público. Dice, buen día, solamente un par de inquietudes muy actuales y hasta urgentes. Algunos países latinoamericanos están tratando de dolarizar sus economías con el fin de mitigar los efectos hiperinflacionarios y de constante devaluación de sus tipos de cambio. Esto y otros problemas puntuales de fallas en las regulaciones macrofinancieras estarían llevando a la región LATAM a un posible problema sistémico en sus sistemas bancarios. Dejando los modelos econométricos multivariantes como primera alternativa, mis inquietudes son: en el caso de países latinoamericanos con una dolarización formalmente lograda y ya estabilizada, El Salvador, Panamá, Ecuador, ¿cómo se podría modelar su economía y sus sistemas macrofinancieros con modelos neo-keynesianos, dado que sus respectivos bancos centrales no administran su política monetaria? La neo-keynesian Phillips Curve no aplicaría, pues los bancos centrales locales de los países dolarizados no tienen potestad en uno de sus parámetros de política, tasa de interés, sino la Fed de Estados Unidos. Si lo anterior no aplicara, y como mencioné anteriormente, si dejamos de lado los modelos multivariantes, ¿qué modelos dinámicos ustedes aplicarían para dar recomendaciones de política a estos países con sus economías ya dolarizadas y que también permitirían simular y pronosticar el comportamiento de países que deseen dolarizar urgentemente como Argentina y tal vez Bolivia? Claudia, gracias. Voy una respuesta corta y al mismo tiempo voy a dejar en la chat mi correo electrónico, porque puedo facilitar un par de reportes que hemos escrito aquí en el instituto sobre el tema de la Phillips Curve y sobre todo en mercados emergentes con la situación actual. La principal conclusión, ¿cuál es? Absolutamente de acuerdo en el cual estas economías que se han dolarizado formalmente, digamos que han exteriorizado o han hecho un outsourcing de su política monetaria. Ya no les pertenece, le pertenece a la Fed. Entonces, no tienen el control de esa variable fundamental y entonces entramos a depender totalmente de las decisiones de la Fed. Y la Fed en este momento está en una encrucijada terrible. Por un lado, ha visto que esta subida de tasas de interés está teniendo un impacto directo en la estabilidad financiera y en la salud y en el estado contable del balance de los bancos. Entonces, cada vez que suben las tasas de interés, estamos creciendo las pérdidas no realizadas en el sector bancario. Tenemos una pérdida potencial que cada vez que suben las tasas de interés está creciendo, lo cual está causando mucho nerviosismo en los mercados y está llevando, como estamos viendo, a la quiebra de varias entidades. Entonces, por un lado, tiene este interés de estabilidad financiera, con lo cual la Fed tendría o optaría por frenar con los aumentos de tasa de interés, si quisiera preservar la estabilidad financiera. Pero por el otro lado, tiene una inflación que todavía sigue creciendo, que no ha llegado a los niveles que son sus objetivos, y por lo cual dice mi objetivo y mi función principal por ley, por constitución, por reglamento es controlar la tasa de interés, controlar la tasa de inflación.
Entonces, se encuentra con dos objetivos que son casi que opuestos, pero la expectativa del mercado es que a pesar de las quiebras bancarias, la Fed optará por incrementar aún más las tasas de interés, y es la decisión que se espera en los próximos 2 días. Es lo que está asumiendo el mercado. La Fed concluye, bueno, la inflación a largo plazo, si no la controlamos, nos va también a afectar la estabilidad financiera, así que tengo que escoger entre el menor de los dos males, ¿no? Pero entonces los países que no tienen capacidad de manejar su propia política monetaria van a depender directamente de la Fed. Pero como les digo, tenemos un par de reportes interesantes sobre este tema que estaré complacido de compartir si me mandan un correo que pongo aquí en la chat. Excelente, Andrés. Muchísimas gracias. Teníamos una pregunta también que ya nos contestaste, ¿no? ¿Cuál es la expectativa en relación con las tasas de interés subir o bajar en la reunión de la FED del día de hoy? Entonces, pues creo que ya nos contestaste esta pregunta. Un cuarto de punto. Es casi completamente seguro. Un cuarto de punto. Más allá para la próxima sesión es la gran pregunta. Pero todavía los indicadores de empleo, de producción, de crecimiento económico y sobre todo de precios, todavía estamos lejos del objetivo de inflación, así que inclusive más allá de esta sesión van a poder, la expectativa es que continúen a subir las tasas de interés. Excelente. Andrés, también nos pregunta Ricardo Carbonell, detalle la calidad de los activos de Silicon Valley y hace un comentario, la velocidad del retiro de los dineros en Silicon Valley le puede pasar a cualquier banco. Sí y no. Le puede pasar a cualquier banco con características similares a Silicon Valley, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía también? Digamos, en el caso de ellos, eran recursos no garantizados por el seguro de depósito, con los cuales son menos sticky, como se dice aquí en Estados Unidos, ¿no? Son menos duraderos, la durabilidad de esos depósitos es mucho menor. El cuentaviente que saque sus recursos no están protegidos por el seguro de depósito es un cuentaviente que es muy nervioso y que con cualquier signo de instabilidad de la entidad financiera va a buscar alternativas, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos un banco que la mitad de sus depósitos están por debajo del límite o de cobertura del seguro de depósito, la gente no tiene ningún incentivo de sacar sus depósitos. Entonces, contaría, digamos, con la mitad de su base de depósitos bastante estable. En el caso de Silicon Valley Bank, 97% de sus depósitos no estaban protegidos por el seguro de depósito. Entonces, esos fueron los depósitos que estaban llamados a salir muy rápidamente. Y como les digo, el día jueves, antes de su quiebra, 46 billones salieron, y el día viernes en la mañana estaban 100 billones de dólares listos para salir. Eran más del 60% de los depósitos de esa entidad financiera. Ninguna entidad resiste una salida de depósitos de esa proporción. Dados estos incumplimientos, Andrés, las normativas de cada país deberían obligar a que los bancos contabilicen todo su portafolio a precio de mercado. Es una de las soluciones que se han propuesto, pero imaginen entonces la volatilidad del balance de un banco si está a precios de mercado, ¿no? Entonces, tenemos un balance que va a tener una volatilidad excesiva y pues no tiene sentido, digamos, poner a precios de mercado activos que verdaderamente únicamente van a ser realizados a 10 o 15 años, ¿no? El problema de estos bancos era que originalmente sus activos estaban pensados de ser mantenidos a vencimiento, pero por un problema de liquidez, el banco fue forzado a liquidar esos activos porque no contaba con recursos líquidos en la proporción necesaria. Así que dudo que, sobre todo para bancos que no son, llamémoslo, activos en mercados financieros o en actividades de tesorería, etcétera, de banca de inversión, para lo cual el fair value funciona muy bien, pero una banca tradicional, con créditos tradicionales, con una cartera
hipotecaria, con créditos de consumo, etcétera, el fair value introduciría una volatilidad que sería excesiva, que es muy difícil de manejar. Excelente, Andrés, estupendo. Creo, bueno, que ya se nos ha acabado el tiempo, Andrés. Te agradecemos enormemente por tu participación. Fue realmente muy interesante tu charla, muy oportuna en este momento. Agradecemos pues también a nuestros asistentes por haber participado en el webinar y pues queríamos invitarlos a nuestro Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero COLADE, que se llevará a cabo en Ciudad Antigua, Guatemala, un hermosísimo lugar, el 11 y 12 de septiembre. Aquí solo restar que hay una serie de felicitaciones, excelente presentación, nos han comentado, muchas felicitaciones para ti, Andrés. Nos preguntan si se va a compartir tu presentación, se va a compartir el video, ¿sí? La grabación del video con muchísimo gusto, por cortesía de Andrés, que nos ha permitido esta divulgación. Aquí tal vez una última pregunta que dice, me surge una pregunta con respecto a las redes sociales. ¿Qué tanto puede llegar a ser el efecto en redes sociales para generar nerviosismo en los depositantes? Absolutamente, ¿no? Lo difícil es qué hacer al respecto, ¿no? Porque sí, no hay una autoridad, digamos, de control o de censura respecto a los comentarios. Pero el fenómeno aquí es una persona que tenga bastantes seguidores, ¿no? Followers en social media, puede llegar a afectar la estabilidad financiera sin ser esta persona una experta en asuntos financieros, pero por los mecanismos propios de el social media, estamos hoy expuestos a fake news, a desinformación o a información que inclusive puede llevar a mover a los mercados. Como decía, nosotros crecimos o estábamos habituados a leer las noticias sobre una entidad financiera en el periódico y ahora nuestras noticias nos llegan a través de los canales de social media, ¿no? Sin filtro, sin verificación y es un nuevo factor a tener en cuenta respecto a la estabilidad financiera y no ha sido estudiado hasta el momento y va a ser, digamos, campo fértil de investigación a futuro. Claro, además que la represión al pánico financiero, crear pánico financiero, que muchas veces es considerado hasta delito en algunos países, pues con el tema de pronto del ingrediente anónimo de las redes, pues no se concreta tan fácilmente, ¿no? Entonces es más fácil lanzar ese tipo de mensajes sin ninguna consecuencia probable. No, pues estupendo, Andrés, de verdad, un honor, un gusto haberte tenido con nosotros. Muchas gracias. Los invitamos nuevamente a nuestro congreso, los dejamos con un videíto sobre Antigua, Guatemala, y la importancia de nuestro Congreso de Derecho Financiero para que se animen a acompañarnos en este importante foro. Y muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos. Guatemala será sede, por segunda ocasión, del Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero, evento académico que ha sido considerado el más antiguo e importante de Latinoamérica. En esta oportunidad se celebrará el 11 y 12 de septiembre de 2023 en el Centro de Convenciones del Hotel Casa Santo Domingo, el cual se encuentra ubicado en la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy conocida como la Antigua Guatemala, declarada por la UNESCO
en 1979 Patrimonio de la Humanidad. La Asociación Bancaria de Guatemala, por medio de uno de sus entes capacitadores, la Escuela Bancaria de Guatemala, tengan la certeza de que hará sus mejores esfuerzos para que el COLADE 2023, al igual que otros congresos regionales que ha coorganizado, sea todo un éxito. En tal sentido, desde ya les hacemos una cordial invitación para que reserven esas fechas y de esa forma puedan participar de dicho evento académico que se ha convertido en un foro para el intercambio de conocimientos y experiencias en aspectos coyunturales que de una u otra forma impactan en el sector bancario y financiero. Y de esa forma también se puedan reencontrar o conocer la ciudad colonial de la antigua Guatemala, orgullo del país de la eterna primavera. Muchas gracias.